Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast Gestión de Conocimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial para cualquiera que quiere prosperar en un mundo moderno. Es un tema que nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros, que se denomina Desarrollo en tiempos de cambio. Estamos en tu podcast Gestión de Conocimiento. Nos encontramos con Pedro Bedón. Saludos amigos, gusto de verlos. César Ferreiros. Hola amigo, gusto de verlos nuevamente. Y el que les habla, Rubén Aguedo. No importa si eres emprendedor, líder de un equipo, profesional, etc., los desafíos que presenta este mundo actual en transformación son claros, son evidentes. El mundo se va transformando muy rápidamente. Las industrias tradicionales, los conocimientos van pasando de moda y entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Todo esto está impulsando una nueva dinámica, donde quienes sean capaces de desarrollar habilidades, adoptar estas tecnologías y evolucionar sus organizaciones de este entorno de cambio constante serán los que liderarán la próxima generación de innovación y éxito. Entonces vamos a ver cómo desarrollar en estos tiempos de cambio, cómo enfrentar esta actualidad, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, etcétera. ¿Al que nos dice Pedro, que es el que propuso el tema muy importante? Bueno, fíjate, yo había dividido esta presentación en tres rubros, ¿no? El contexto del cambio, el impacto que tiene ese contexto y cómo enfrentarlo. Entonces, la primera parte del contexto está referida a hechos externos, que son los que presentan el cambio. Pero antes de iniciar, yo quiero citar una frase de un famoso filósofo griego que es Heráclito de Éfeso, que dice que no se puede bañar dos veces en la misma agua. ¿Y qué significa eso? Fíjese, hace 500 años antes de Cristo, reconoció de que todo a nuestro alrededor, nuestro entorno, está sujeto a cambio. Y no solamente eso, sino que nosotros mismos estamos sujetos al cambio también. Entonces, he ahí la razón de esa frase de Heráclito de Éfeso. Bueno, y no solamente los griegos, ¿no? Sino también los chinos. Los chinos también tienen una cultura muy antigua y también que sus corrientes también lo mencionan. Bueno, no voy a entrar en historia, pero simplemente quería citar que este es un tema que no es actual, sino que ya viene de varios siglos antes de Cristo. Lo que sucede es que el cambio de hoy es acelerado a comparación de lo que ocurría pues hace milenios, ¿no? Entonces, ni bien estás adaptándote a un cambio, ya nuevamente cambió. Entonces, es un cambio constante, ya no es las coyunturas tan largas, sino son coyunturas cortas. Y obviamente eso produce cierta desazón en algunos casos y oportunidades en otros. Bueno, refiriéndome al contexto del cambio, quisiera mencionar algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, la implementación de la inteligencia artificial. En la revolución industrial, pues, en Inglaterra, lo que ocurrió fue reemplazar las máquinas por el músculo humano, ¿no? Y entonces muchas actividades que hacía, pues, el personal que elaboraba en la fábrica fue reemplazado por una máquina. O en el campo, que era prácticamente mano de obra. Ahora, la inteligencia artificial, ¿qué va a reemplazar? El razonamiento humano. Entonces, ya toca algo más. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Entonces, hay que prepararse. Ese es un factor de cambio. Y este factor de cambio está siendo muy acelerado. O sea, ni bien ha salido que hay una serie de aplicaciones que nosotros mismos no las sabemos todas, porque no estamos en todos los campos. Pero en todos los campos, en la medicina, en la ciencia, en actividades de finanzas, en contabilidad, en toda actividad ya está incursionando la inteligencia artificial. Otro tema, la biotécnica. Ya habíamos mencionado que la biotécnica está solucionando temas que presentaban algunos pacientes, ¿no? Tenían deficiencias y ahora pues con esta biotécnica la parte que tenía deficiente probablemente
ahora esa parte la tenga mejor que la parte natural que perdió o que no la tuvo. Entonces, se ve que hay una mejoría en cuanto a las personas que antes padecían eh, de alguna minusvalía que puede ser superado y grandemente. Ahora, otro factor que es importante es el cambio climático. Eso, ¿qué va a llevar a cabo? Nos va a traer como consecuencia migración. Probablemente el nivel del mar suba, las poblaciones que están al borde del océano se van a ver afectadas algunas, ¿no? Y por otro lado, las altas temperaturas y bajas temperaturas van a modificar los procesos de cultivo y entonces afectará a la agricultura y por ende también a la ganadería. Entonces, ese es un factor que también se va a ver afectada a la humanidad en cuanto a la alimentación. Y por ahí también ya están haciendo alimentos sintéticos. Otro factor es el proceso de desglobalización. Ya no estamos en un proceso de globalización, sino un proceso de desglobalización a consecuencia del enfrentamiento o la rivalidad de las potencias económicas que actualmente se encuentran rigiendo nuestro orden. El otro tema es la disminución de la práctica religiosa. Si bien es cierto, y esto afecta más a la parte de Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema afecta los cambios demográficos, por ejemplo. Ya no hay tantos hijos por familia, porque la pareja ya no tiene como misión procrear, sino satisfacción. Y por lo tanto, ya tendrán un hijo o de repente parejas sin hijos. Otro tema es los cambios culturales. Antes era raro y ver pues una familia compuesta por dos personas del mismo sexo. Ahora ya eso se publicita todavía, ¿no? Después, el otro tema que también afecta es la cohesión social. Antes, alrededor de la parroquia, habían actividades comunes, pero si no existe esa parroquia, no hay cohesión, le está restando. Habrá que buscar otra razón para cohesionarlos y buscar objetivos comunes a la población. Entonces, esa es una de las razones también por las cuales se pierde la noción de nación, porque ya en un nivel más grande de la sociedad estamos hablando de una falta de cohesión de una nación. Otro tema es la ética y moral. Quieran o no, la religión fomentaba valores y la pérdida de las prácticas religiosas está llevando como consecuencia la pérdida de valores y esto lo vemos pues todos los días, ¿no? Corrupción, delincuencia y una serie de actos que están totalmente reñidos contra la moral. Bueno, ¿y cómo enfrentarlos? Porque ahí viene el tema. Nosotros no podemos, de principio tenemos que definir que nosotros no podemos, como persona individual. Pero disculpa que te corte. Mira, Sí, realmente tú has hecho un diagnóstico de la situación y un diagnóstico en resumen, un summary, como como dicen los americanos, muy elocuente, muy preocupante, ¿no? O sea, realmente uno escucha y preocupa. Pero antes que dé la posible solución o las posibles recomendaciones, quisiera darle paso a César para que también nos comente sobre esta situación que está ocurriendo a nivel mundial. Bueno, disculpa que te haya cortado, pero no, quisiera darle paso a César, por favor. sí, claro. Yo la verdad estaba muy entretenido con lo que decía Pedro. Sí, Y estaba feliz de escucharlo. En realidad, uno de los temas que es permanente es el cambio. Yo creo que desde que nacemos hasta que morimos, estamos pasando por un proceso constante. Nosotros, cuando hacemos, tenemos un determinado número de células, y que son reemplazadas a lo largo de los años, y 10 años más tarde ya no somos los mismos. Y no somos los mismos físicamente y tampoco somos los mismos en nuestra forma de pensar. Muchas veces, y muchos de nuestros oyentes dirán,
que tienen un tema muy parecido, es que ya no eres el mismo, ya no eres la persona que yo conocí, no eres ese, yo quisiera que volvieras a ser, y la verdad es que no puedes pretender que una persona se quede estática en el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente evoluciona, la forma de pensar cambia, la, lo que era un tabú en un momento determinado ya no lo es. Aquello que no era permitido, o así sí es permitido. Eh, Se habla hoy día de ciertos servicios, por ejemplo, de ayuda asistida a la muerte en determinados países muy desarrollados en Europa, cosa que todavía no pasa acá. Bueno, ha pasado al caso de una persona que estuvo en los tribunales y luchó, que era tetrapléjica, y luchó por su derecho de poder morir en un momento determinado, porque no tenía ya capacidad de poder disfrutar una vida de una forma buena, ¿no? Sino siendo carga para una determinada persona. Entonces, si entendemos que el cambio es constante, ¿por qué? Porque cuando nosotros nacemos, primero se encargan nuestros padres de criar, ¿no? Luego tenemos amigos, nuestros primeros amigos cuando estamos en el parvulario, ¿no? Luego pasamos por la primaria, luego pasamos por la secundaria y me trae a la mente en este momento, recuerdo haber leído un autor muy famoso, no sé si ustedes lo leyeron en su momento, se llamaba Mandino. Mandino era un escritor famoso hace 40 años. Yo creo que todavía si vas a algunas librerías vas a encontrar libros como él, ¿no? Algunos de sus libros era como influir en la gente, dentro del mundo, etcétera, etcétera. Y Mandino decía, respecto al cambio, mira, la vida es como un barco. Un barco, para evitar que se hunda, lo dividen en compartimientos estancos, de tal manera que si se produce una brecha y entra agua, solamente se inunda una determinada parte del barco, pero el resto del barco puede continuar. ¿No? Entonces él decía, nosotros tenemos que aprender a vivir en compartimientos estancos. ¿Y cuál es el compartimento estanco? El primero, pues, es la primaria. Luego tienes la secundaria. Y algunas de las personas que fueron a la primaria pasan a la secundaria. Y luego algunos de ellos pasan a formar parte de la, no sé, de la profesión que he decidido estudiar. Y luego tienes un pequeño grupo de personas con las cuales empiezas a salir, que son las personas con las cuales tienes en tu primer trabajo, en tu segundo trabajo y así sucesivamente. Luego tienes hijos, conoces a los padres de los otros niños y vas creando nuevas relaciones. Y cada uno de ellos son compartimientos estancos. Y en cada uno de esos compartimientos estancos te comporta de una manera determinada. Y vas cambiando. Ahora, los cambios pueden ser de diferentes tipos. Puede haber cambios superficiales. ¿Qué son cambios superficiales? Oye, mira, ¿sabes qué? Cambiar un hábito o un mal hábito. No sé, una persona que tiende a interrumpir a alguien. Entonces le haces notar de que no es bueno hacerlo de esa manera y que debe dejar que la otra persona desarrolle las ideas. Y esos cambios superficiales son rápidos de realizarse. Hay cambios de actitudes. Hay formas que toman un poquito más de tiempo, entre 1 y 6 meses, pero lo importante es tener o sea, alguien que te tiene que decir que hay algo que se tiene que cambiar y tú tener las ganas de hacer los cambios, ¿no? Y finalmente, es tener conciencia. Eso es lo que estaba tratando de buscar, la palabrita que se me había escapado por ahí. Y luego tienes cambios que son cambios mucho más profundos y que tienen que ver ya con actitudes. Aquí no se le hace difícil, digo yo, y cuando viene alguien y te dicen, mira, nosotros a partir de la próxima semana vamos a cambiar nuestros procesos y en vez de hacerlo de esta forma, como hemos venido haciendo los últimos 10 años, vamos a hacerlo de esta otra forma. Entonces muchos piensan, oye, pero si no está roto, ¿para qué lo cambiamos? ¿No? Y ahí viene un poco el tema del rechazo, un poco el, ay, la no gana de colaborar, la autosabotaje, yo diría. No lo quería decir de esa manera, pero sí autosabotaje, porque
Si tú no colaboras en una organización y no trabajas para tratar de hacer algún cambio importante dentro de la misma, entonces lo que estás haciendo es simplemente te estás convirtiendo en alguien que se convierte en una persona obsoleta o una persona conflictiva y no te va a tomar en cuenta para futuras promociones o futuros proyectos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que el cambio es bueno. El cambio trae, sí, determinado tipo de aprehensiones, ¿no? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo enfrentar una computadora? ¿Será que puedo aprender un idioma nuevo? ¿Será que puedo aprender inteligencia artificial? Yo digo sí, pero lo más importante es que quitarse el será que puedo y decir yo puedo, y yo quiero, y yo deseo seguir siendo vigente en lo que yo estoy haciendo. Porque si no lo haces, sí, efectivamente vas a tener problemas. ¿No? Entonces, si queremos hablar de desarrollo de tiempo de cambio, estamos hablando de la capacidad de adaptarnos, porque todo el tiempo nos estamos adaptando, pero tenemos que tener que adaptarnos en el entorno. ¿Cuál es el entorno? Todo lo que nos rodea, y este entorno está en constante evolución. Entonces, esa es una de las ideas que yo quería compartir con ustedes en este momento, en esta parte de la presentación. Bien, 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 César. Antes de darle paso a Pedro, quiero yo resaltar un tema importante que tenemos todas las personas en común, ¿no? El miedo, ¿no? Miedo. O sea, se presenta ahorita la inteligencia artificial, las personas que leemos, y creo que todos saben lo que es la inteligencia artificial, de una u otra manera están involucrados porque tienen un celular, tienen están con inteligencia artificial, están con Netflix, las redes sociales, les recomiendan, una inteligencia artificial básica, ¿no? Pero hay un miedo, ¿no? Por los jóvenes particularmente, acá en Perú, dice, bueno, yo estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando, voy a salir y no voy a encontrar trabajo porque la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora, ¿no? La generación de contenido, en el marketing está así brutalmente irrumpiendo, y lo que antes hacían los diseñadores, las personas que redactaban, lo hace ahora la inteligencia artificial y lo hace mejor todavía, porque la inteligencia artificial le dan un prompt, lo que se llama las indicaciones, le dan un prompt y un prompt adecuado, y la inteligencia artificial busca en toda su base de datos y le proporciona un producto mejor o superior al profesional o al técnico que va a desarrollar. Entonces, el miedo, ¿no? Entonces yo creo que lo principal, así como decía César, y Pedro también coincide en esto, es enfrentar ese miedo. ¿Qué cosa voy a hacer yo? Yo voy a comenzar a lamentarme, voy a comenzar a decir, no, para los jóvenes que nos están viendo, no, yo voy a dejar de estudiar porque a mí me va a reemplazar las máquinas. Me he enterado que hay una empresa en China, Xiaomi creo que es una empresa que está íntegramente desarrollado por inteligencia artificial y no hay ni un humano. Y ahora el joven dice, ¿no? Con miedo, ¿y por qué estoy estudiando ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica si yo no voy a ser empleado? No, lo primero que tenemos que hacer es entrar, sumergirnos a ese mundo del cambio. Y lo primero, como dice César, cambiar el mindset, mi mentalidad. Tengo que entrar. Entonces, ¿qué cosa debo hacer? Lo primero que debo hacer es, y hemos hecho el diagnóstico, Pedro ha hecho el diagnóstico, debo sumergirme a esa ola, debo enfrentar esa ola. ¿Pero cómo enfrento? Buscando información. ¿Cómo enfrento? Estudiando. ¿Cómo enfrento? Cogiendo en la actualidad lo que está de moda, lo que impulsa, lo que está impulsando a las industrias, cogiendo la inteligencia artificial y que sea pues mi aliado. Todos los jóvenes ya deberían estar en ChatGPT, en todas las inteligencias artificiales para ver cómo yo obtengo ese producto y que eso sea mi aliado. Entonces la primera recomendación es no tener miedo, enfrentar, ingresar a esa ola
y cambiar de mentalidad. Las empresas deberían adoptar la inteligencia artificial, adoptar esa ola que ha llegado, que ayuda y con eso van a tener mejores productos, con eso van a tener mayor rentabilidad. Ahora sí, Pedro, por favor, lanza tu la respuesta que estabas indicando. Bueno, sí, en realidad son consejos porque no hay una receta única para todos, ¿no? Pero sí hay un esquema que ayuda. Y en ese esquema que ayuda hay algunas actividades que hay que reconocer, ¿no? La primera que yo podría mencionar y que de alguna manera ustedes dos lo han mencionado implícitamente es que nosotros podemos controlar lo que está a nuestro alcance, pero no aquello que está afuera. En forma individual no podemos nosotros controlar, digamos, cómo evitar que la inteligencia artificial invada. No, no podemos hacer eso. Eso está fuera de nuestro alcance. Entonces, tenemos que controlar lo que está a nuestro alcance. Y en ese sentido, nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva tendencia y entonces no desperdiciar esfuerzos. Por el contrario, como decía Rubén, hay que pues documentarse, instruirse y utilizar esa tendencia a favor nuestro. Entonces, aceptando con calma lo que ya no podemos controlar. Esa es una de las actividades que yo recomendaría. Otra es que hay que vivir pues el presente con una atención plena, ¿no? Disfrutar lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Vivir del pasado, algunos errores probablemente, y que digan por qué no hice esto, por qué no hice lo otro, no, ya olvídate, ya pasó. Tienes que vivir el presente. Vivir el futuro, de repente como proyección, pero no soñar, sino el futuro lo construyes hoy, que es el presente, el que estamos viviendo. Entonces, hay que buscar satisfacción en cada actividad, ser consciente de cada actividad, por más sencilla que nosotros realicemos. Otro consejo sería actuar con integridad y valores, que nos permite vivir con satisfacción, y eso nos va a permitir vivir en armonía con la sociedad. Dentro de todo este esquema que inicialmente les mencioné, que obviamente son circunstancias que nos va a afectar a todos de alguna u otra manera, entonces ya tenemos una carga externa de preocupación, y de lo que tenemos que buscar es estar tranquilos para pensar bien y tomar una buena decisión cómo enfrentar la nueva situación y cómo aprovecharla. Entonces, para eso tenemos que actuar con integridad. Otro punto es, considera que el tiempo es el factor más importante que contamos. Entonces, concentremos en lo que verdaderamente tiene valor. No desperdiciamos el tiempo. Tenemos información de sobra, hasta desinformación. En las computadoras, en los teléfonos que actualmente tenemos, todos los dispositivos en realidad. La gente se pasa de repente viendo cosas que no le dan valor. Entonces, concentrémonos en las actividades que verdaderamente te van a ayudar en tus objetivos. Otro, hay que desarrollar la fortaleza emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener control sobre nuestras emociones nos va a permitir pensar, no abrumarnos con todo el entorno, que es complicado de por sí y es difícil, pero tenemos que mantener la calma para pensar bien, y entonces tenemos que tener control de nuestras emociones. Otro punto importante es que tenemos que apreciar lo que tenemos, y eso es de alguna manera agradecer lo que ya tenemos, agradecer la vida, agradecer la familia que contamos. Entonces, no todo es malo, cada actividad es buena. Hay otros que obviamente tienen menos de lo que tú tienes. Desarrollar la simplicidad. No es necesario hacer tan complejo. Dice, menos es más. ¿Por qué? Porque cuanto menos tienes, te enfocas más y tienes menos preocupaciones. Vive con lo que es necesario para que tú tengas una vida tranquila. ¿Para qué ir más allá cuando tienes más preocupaciones y no vives bien? Entonces, la simplicidad es otra actividad que nosotros debemos desarrollar más en este entorno, en esta coyuntura,
está muy bien. Y yo diría, por último, practicar pues la autodisciplina. Si no tienes autodisciplina, no vas a llegar a cumplir tus objetivos. Tienes que ser disciplinado, qué hacer y qué no hacer. Bueno, con ello resumo todas las actividades que pudiera yo recomendar. Bien, No sé si ustedes... bienvenido. No, Sí, está, por sí, favor. adelante, ¿cuáles son tus recomendaciones? Sí, yo creo que todos somos conscientes de qué es lo que nos falta. Yo estoy trabajando y, ¿sabes qué? Tengo problemas siempre con el Excel. Entonces, reconoce porque hay una necesidad de cambiar y que tienes que aprender más el Excel si usas el Excel mucho, ¿no? O si te piden hacer presentaciones, usar el PowerPoint o cualquier otro tipo de soluciones que puedan estar usando en tu empresa. Entonces, yo lo primero que te diría es, mira, reconoce que hay una necesidad y que esa necesidad implica un cambio, que tienes que hacer un pequeño esfuerzo o un mediano esfuerzo dependiendo de cuáles, cuáles sean tus metas para poder seguir avanzando. Porque si no lo haces, simplemente te vas a quedar atrás. Lo segundo es preparar. Ok, yo ya sé que tengo que tomar Excel. Ahora tengo que preparar, tengo que dedicarle horas, tengo que tomar las clases. No debo tener miedo de pedir ayuda. Y si yo no sé cómo hacer la macros, yo no sé cómo hacer las tablas dinámicas, o yo no sé cómo manejar bases de datos, bueno, pues el que está a mi costado, de repente si no saben, me ayuda y me dicen, miren, 2 o 3 pasos, ¿cómo puedo hacer? Me puedo volver un crack y me puedo volver en alguien muy importante dentro de la organización. Entonces, eso normalmente te toma, esta preparación te toma entre 2 a 6 semanas, ¿no? Lo otro es acción. Ok, yo ya reconocí que necesitaba el Excel. Ya me puse a estudiar, ahora acción. Bueno, lo implemento, pues no se trata solamente de que alguien me diga cómo hacer las cosas, sino que eso que me enseñaron, que es algo que yo uso permanentemente, lo pongo. Y empiezo a ayudar y empiezo a aplicar mis conocimientos en ese aspecto particular que yo identifiqué que necesitaba mejorar, ¿no? Y luego supero los obstáculos y las resistencias que pueda tener. No voy a tener el 100% de las respuestas, pero la práctica sea el maestro. Si a ti te dicen, mira, arme y desarme un motor, si lo haces por primera vez te vas a demorar una semana. Si lo haces 2 veces, te vas a demorar 3 días. Si lo haces 10 veces, lo vas a hacer en 5 horas, porque ya sabes cómo van las piezas y cómo se tienen que desarmar y armar. Y te vas a hacer más daño en las manos. Entonces, es la práctica, en la práctica constante a ser maestro. Finalmente, tienes que reforzar estos nuevos hábitos. Tú constantemente tienes que ver qué otras cosas puedo hacer con estas nuevas aptitudes, con estos nuevos con estos nuevos conocimientos que tengo. Y algo muy importante, algo que mucha gente no te dice y que sí tienes que hacer. Cuando pidan ayuda o cuando pidan un voluntario para hacer algo, preséntate. Y si yo te voy a ayudar o yo sí quiero colaborar en este proyecto, yo no sé todo, pero cuente conmigo. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacer su trabajo, pero son muy pocos los que van y caminan ese paso extra, y eso es lo que te hace notar dentro de la organización. Y te vuelves una persona elegible dentro de la organización para futuras promociones. Esa es mi recomendación, chicos. Reconozcan qué es lo que necesitan, estudien, practiquen y sean voluntarios en las cosas que vean. Bien, tenemos unos minutos para leer acá una pregunta de nuestros seguidores. Nos están escribiendo y acá escribe, ¿no? Dice, ¿dónde está la clave? Dice, ¿dónde está la clave? Bien, la clave les hemos dado, pero vamos a resumir, dice, la clave está en cómo enfrentar esos desafíos. ¿No? César ponía un ejemplo trivial. Yo no sé Excel, yo tengo problemas con la tabla dinámica, tengo problemas para codificar en mi trabajo. Afronto ese desafío. No debemos resistirnos a ellos, más bien debemos aprovechar estos desafíos para innovar. Debemos innovar. Las personas y organizaciones que adoptan una mentalidad de crecimiento, les había hablado anteriormente, el mindset, cambiar el mindset, una mentalidad de crecimiento, ven en el cambio
una posibilidad de expandir sus horizontes, diversificar sus capacidades y reinventarse. Ahí está la clave, reinventémonos. Todas las edades, ¿no? Estamos viendo la ola de la inteligencia artificial, reinventémonos. Por otro lado, quienes se aferran a métodos antiguos se arriesgan a quedarse rezagados. No nos quedemos rezagados, amigos. Enfrentemos ese cambio, ingresemos a ese cambio. Al final, el éxito no dependerá de evitar el cambio. No evitemos el cambio, sino de cómo lo enfrentamos y utilizamos a nuestro favor. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Estudiando, buscando información y lo empleamos a nuestro favor. En un mundo donde actualmente lo único que es permanente es la transformación, aquellos que abracen el cambio, lo anticipan y dominan, serán los verdaderos líderes del futuro. Con esto termino y síganos para más consejos, síganos para más información y nos vemos la siguiente semana. Gracias por el día de hoy. Nos vemos, amigos. Hasta pronto.